primero que nada, buenos días a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Para mí es un honor estar frente a ustedes y bueno, tener la oportunidad de compartir ideas sobre Venezuela, después escucharlos a ustedes sobre todo. Me gustaría mucho después escucharlos a ustedes, ¿no? Yo creo que es muy importante después que uno escucha a una persona como Roderick Navarro, que es un muchacho, un estudiante joven, venezolano, lleno de ideales y de valores y de intelecto. Creo que es muy importante transformarlo en el emblema, ¿no? Ver eso como Venezuela, eso es Venezuela. Yo cuando me pongo a pensar en todo lo que nos está pasando y veo alrededor y veo tanta decadencia por todos lados, lo primero que hago es pensar en qué somos nosotros los venezolanos, o sea, verdaderamente qué somos como pueblo, ¿no? Como país. Porque una de las principales cosas que nos está pasando, que este régimen del Carrizo nos está tratando de poner en el corazón y en el alma, es que somos un país fallido, que somos un pueblo pasivo, que somos un pueblo mediocre, un pueblo que no tiene capacidad de ser un país de verdad poderoso y de primer mundo, ¿no? Y yo no sé si es que yo estoy enfermo o lo que sea, pero yo cada vez que me levanto y salgo a la calle, lo que proyecto es otra cosa. Lo que yo me imagino que es Venezuela es otra cosa. Yo me imagino el Salto Ángel y lo transformo en país, en infraestructura y en todo lo que puede ser hecho por nosotros con nuestras manos, y veo algo completamente distinto. Entonces me remonto a la historia y veo que en la época de nuestros orígenes Venezuela comenzó a transformarse en uno de los países más atractivos del mundo, y por eso es que surgían personajes de talla internacional, o sea, un Simón Bolívar, un Francisco de Miranda, un Rodríguez, un Juan Pedro López, es decir, todos esos personajes, Andrés Bello, no eran personajes que salían de la nada, eran personajes que eran producto de un contexto, de una sociedad que producía ese tipo de personajes. Después fíjense lo que pasó, que vimos en el siglo XIX, un siglo 100 años de guerra, se podría decir, 100 años de, primero la guerra de independencia, después la guerra civil, y quedamos absolutamente devastados como país, y sin embargo en el siglo XX, muy rápidamente levantamos cabeza, y de alguna manera nos estábamos transformando nuevamente en un país espectacular. Yo quiero que ustedes piensen en eso y lo tengan bien claro en su corazón, ¿no? Nosotros de 1928 a 1975 llegamos a tener el crecimiento económico sostenido más importante del planeta entero. Venezuela llegó a ser la cuarta economía más importante del mundo. Teníamos la moneda más dura del planeta. La moneda más dura del planeta. Podíamos cambiarla en cualquier lado, hasta en la montaña del Himalaya podíamos cambiar el bolívar. En todas partes. Por eso que se venían europeos, por eso que se venían latinoamericanos, se venía gente de todo el mundo a Venezuela. Venezuela era el sueño de la libertad. Muchos de ustedes son hijos de migrantes o nietos que vinieron para acá sin nada, porque estaban escapando regímenes opresivos precisamente, sistemas que no les permitían surgir, y llegaron a Venezuela y muy rápidamente establecieron sus familias, hicieron empresas y alcanzaron niveles de prosperidad importantes. Y eso era Venezuela. Éramos un país sumamente interesante y atractivo. Los venezolanos comenzamos a ser vistos en el mundo con muchísimo respeto, y además como un pueblo particularmente amable en todos los aspectos. Un pueblo amable, con los brazos abiertos, un pueblo joven, sincero, en fin, es decir, tenemos una cantidad de cualidades interesantísimas que pocos países del mundo han alcanzado. El mismo proceso de mestizaje que tuvimos hizo del venezolano el hombre y la mujer moderna, pues del futuro, si se quiere. A lo que va el mundo ya nosotros éramos desde el principio, como decía Vasconcelos, ¿no? La raza cósmica. Es decir, teníamos lo mejor de lo mejor en nuestra sangre. Y empezamos a hacer las cosas mal. Desafortunadamente también la providencia nos dio muchas ventajas.
y nos confundimos, y entonces en 1975 diseñamos un modelo de Estado completamente equivocado, una fórmula equivocada, y metimos la pata. Le quitamos el poder a la sociedad, le quitamos el poder a los individuos, la capacidad de crear, la capacidad de hacer industrias, empresas, de motorizar lo que es la generación de riqueza. Se la quitamos a la sociedad y se la dimos al Estado. Creamos un monstruo, lo que yo llamo el minotauro maldito, cerrado en un laberinto, ¿no? Ular Pietri llamaba que el Petroestado era una especie de minotauro. Decía, eventualmente si nosotros no hacemos algo para evitar que el Estado acapare toda lo que es la generación, la entrada de dinero al país, el Estado nos va a comer. Entonces él se iba a la mitología griega y hablaba precisamente del mito del minotauro, que era esta bestia espantosa con cara de toro y cuerpo humano, encerrado en un laberinto que nada más podía ser alimentado por niños y niñas del pueblo, hasta que se comió a todos los niños y las niñas, acabó con el pueblo. Una maldición de Dios, porque en castigo precisamente porque el rey no quiso sacrificar un toro maravilloso que le regaló, lo castigó haciendo que ese toro tuviera relaciones sexuales con la reina y concibiera ese minotauro espantoso que acabó con el pueblo. Y eso es el petróleo, básicamente, un minotauro espantoso, el petróleo concebido como se concibió en Venezuela, el Estado acaparador de ese negocio. ¿Por qué? Porque invadió todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Todos y cada uno de los sectores de la sociedad se hicieron parte de ese pulpo inmenso que era el Estado, que empezó a penetrar el sector de telecomunicaciones, el sector de turismo, el sector de infraestructura, el sector todo de aeronáutica, todo lo que ustedes se pueden imaginar, servicios, luz, electricidad, por supuesto energía, agua, todo en manos del Estado. Entonces se empezó a generar esta maraña de clientelismo, de endeudamiento, de empresas que no servían para nada, pero había que seguir alimentando en el macroestado, si se quiere, en el macroestado. Y eso empezó a corromper a toda la sociedad, porque le quitó el poder creador a la sociedad y el Estado lo secuestró. Entonces se empezó a generar, como decía, esta red de clientelar en la cual comenzaron a orbitar estos espectros, de lo que se transformaron en espectros, que son los partidos políticos, que inicialmente nacieron con el mejor de los espíritus, pero se volvieron muy burocráticos, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Pero precisamente esa característica particular de nosotros hizo que un personaje lamentable de la historia, como Fidel Castro, ese tirano incalificable Fidel Castro, vio en Venezuela la oportunidad de oro para fortalecer su régimen asesino de libertades y exportarlo a todo el continente, a toda Latinoamérica. Digo, Venezuela tiene que ser la clave, vamos, porque tiene el petróleo, tiene las reservas petroleras. Tenemos que ocupar Venezuela de alguna manera. Y por eso en los años 60 él trató de invadirnos a través de la guerrilla, que nuestra Fuerza Armada institucional logró combatir. Pero como salió derrotado desde el punto de vista bélico, no pudo replicar lo que hizo en Cuba, en Venezuela, decidió infiltrar todos los aspectos de la sociedad venezolana, infiltrar todo y cada uno de los elementos de la sociedad que permiten que esa sociedad exista. Entonces se centró específicamente en la formación intelectual. Entonces se metió en las universidades con ciertos académicos que están ideologizados en su filosofía fallida de la vida, y en las Fuerzas Armadas. Eso era un germen que él sembró allí, que empezó a crecer y crecer y crecer, esperando su momento. Entonces el momento efectivamente llegó cuando ese modelo fallido de Estado colapsó. Cuando el Petroestado ya llegó a un punto que no se podía mantener, no se hacía tolerable, y la sociedad dijo ya basta. Entonces crearon la ilusión y sacaron de ese sombrero el conejo mágico fabuloso que era Chávez, para engañar al país entero con sus ilusiones mágicas de que iba a salvar al país de esa catombe. Y la gente, dentro de su desesperación,
cayó que se dejó embrujar, pero Chávez fue producto de un mago, o sea, fue un mago que utilizó un conejo, y ese mago, ¿quiénes eran? Todas esas fuerzas clientelares que se habían generado en Venezuela, que no querían perder lo que habían conquistado, que pensaron que podían perder si cambiaba el modelo de Estado, porque cuando el modelo de Estado colapsó y se comenzó a cambiar la fórmula, eso implicaba quitar privilegios, todo ese proteccionismo, todo ese control de precios, control arancelario que había. Las empresas podían ser monopólicas y no competir con nadie, tener unos productos de mala calidad con precios altos y no había problema. Cuando se iba a eliminar todo eso para abrir al país a la competencia internacional y obligar a esas empresas a competir de verdad y a ofrecer productos de buena calidad y a precios competitivos, eso generó muchas ronchas en los magos venezolanos, en los clientelistas, por decirlo así. Y entonces conspiraron todos precisamente para cortarle la cabeza a quien estaba llevando a cabo esa reforma, que era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era un gobierno moderno, integrado por la gente más competente del país en su momento, que estaban haciendo milagros. De 1990 a 1992 Venezuela tuvo otra vez el crecimiento económico sostenido más importante del mundo. Todas las empresas querían venir a Venezuela, todas y cada una de las empresas querían venir a Venezuela a establecer oficinas aquí y hacer negocios aquí, generando empleo en Venezuela. Pero eso se ahorcó precisamente cuando sacaron del sombrero ese conejo mágico, que era Chávez. Y Chávez vino con la oferta de cambiar todo, pero realmente no solamente es que no cambió todo, sino que lo que hizo fue llevar ese modelo de Estado fallido a su máxima expresión para terminar de destruir, porque ese era precisamente el objetivo de Fidel Castro, utilizar ese conejo para destruir al país, y eso no se nos puede jamás salir del cerebro para entender el problema. El objetivo de este sistema cuando llegó al poder en 1998 no era establecer un gobierno para los pobres, para que la situación social mejorara, para que la gente alcanzara más prosperidad. Era cumplir el sueño de Fidel Castro de apoderarse de Venezuela, exprimir de Venezuela su riqueza para poder mantener su régimen asesino en Cuba y exportarlo al resto de Latinoamérica para tener filiales en toda Latinoamérica y tener su poder bien consolidado. Ese era todo el objetivo, y eso tiene que estar muy claro. Ese era el único objetivo, el único. Todo lo demás es la retórica, todo lo demás es la fantasía, el traje que nos pusieron para engañarnos, el disfraz. Pero el objetivo era exclusivamente ese. Entonces empezaron a hacerse todas las políticas públicas destinadas a fortalecer cada vez más ese poder de Fidel Castro, porque el que llegó al poder en 1998 no fue un venezolano, fue un cubano. Fue un cubano además representante de una organización que él creó con el fin de destruir a Latinoamérica. Cuando se cae el muro de Berlín en 1990, él crea el Foro de Sao Paulo, una organización criminal, sentando en la junta directiva a los narcoterroristas del mundo entero, a los principales narcoterroristas del mundo en la junta directiva de esa organización. ¿Para qué? Para financiar a través del narcotráfico sus operaciones, hasta que le pudiera poner la mano a las reservas petroleras de Venezuela, y entonces combinar narcotráfico con petróleo. Eso tiene que estar muy claro, ¿eh? Esa organización criminal fue la que llegó al poder en Venezuela en 1998. Fue eso lo que llegó al poder en Venezuela en 1998. No fue otra cosa. Se utilizó mucho dinero para crear un partido político aquí en Venezuela, el PSUV, que ya sabemos lo que es, integrado por una cantidad de partiduchos que estaban por ahí, lo que llamaron en un momento determinado el chiripero, agregándole cucarachas, alacranes y otras cosas, pero básicamente la misma tónica, el mismo tipo de universo de insectos, por decirlo así, en gran medida, y mucha gente desesperada, llevada por las ilusiones, por las esperanzas y las manipulaciones vendidas, que se creyeron el cuento y también cayeron ahí, con la mejor de las voluntades y de muy buena fe, pero engañados. Y así hicieron toda una estructura para controlar a Venezuela en todas y cada una de sus fases, secuestrar al Estado totalmente
totalmente la crisis institucional que teníamos, llevarla a su máxima expresión para terminar de destruir esas instituciones. Destruirlas, no cambiarlas, no modificarlas, destruirlas y hacer los brazos operativos de Fidel Castro. Y por eso nos invaden y penetran cada uno de los órganos más sensibles del Estado venezolano. Todo lo que es identificación nacional, todo el aparato de identificación nacional, cosa más humillante que esa. Las cédulas, los pasaportes, las notarías, todo en manos de los cubanos. Lo que implica lo que es la identidad nacional en manos de los cubanos. Penetran Fuerzas Armadas para poner a nuestros oficiales a rendirle, a recibir órdenes de los cubanos. O sea, nuestras Fuerzas Armadas arrodilladas a Cuba. Penetran la educación, por supuesto, para maximizar la ideologización de nuestros muchachos y lavar el cerebro de nuestros muchachos. Crean unas milicias asesinas para meterlas en los barrios y hacerle la vida imposible a la gente que vive en esa zona. Vigilarlas, cercarlas, amenazarlas, extorsionarlas. El reino del mal, pues, tal cual, de los antivalores, como un germen que se mete en el alma para pudrirla. Ese es el objetivo, transformar al venezolano, ese venezolano que describí al inicio, en un zombie, pues, una especie de vampiro. Esa es la idea que tenían. Y eso existe, eso tienen que entender que esto no es ciencia ficción. Esa es la realidad y es lo que ha destruido muchos países en el mundo a lo largo de la historia. Lo que estoy diciendo es tan real como que estoy aquí parado ahorita. Y hay que entender esto, ¿no? Hay que dejar el escepticismo. Esto es exactamente lo que está pasando. No estoy exagerando un ápice de lo que estoy diciendo, me estoy quedando corto. Entonces, una invasión completa. Y por supuesto, para que tengan éxito, esa invasión tenía que ser perfecta también, porque son unos grandes maestros del ajedrez. Son jugadores de ajedrez extraordinarios. Y entonces, tal como le recomendaron a Lenin en un momento determinado, a Chávez también se lo dijeron. Se lo dijo el que mandaba a Chávez, que Fidel Castro. Le dijo, mira, tú tienes que hacer una oposición a tu imagen y semejanza. Tú tienes que controlar la oposición para que efectivamente no tengas ningún tipo de problema en consolidar lo que nosotros tenemos entre manos. Entonces penetraron la oposición. La penetraron, la infiltraron, igual que infiltraron la academia, igual que infiltraron las Fuerzas Armadas. Penetraron la oposición. La infiltraron. Entonces, ese mundo de partidos políticos, muchos integrados por gente verdaderamente aguerrida, gente de buena voluntad, gente que sí efectivamente tiene fe en el país, está trabajando por eso, infiltraron esas organizaciones. Y si a ustedes les queda alguna duda, nunca pueden olvidar la primera estrategia, que fue lo que a mí me determinó abrir los ojos claramente, que fue en el año 2000, cuando ellos meten ese caballo de Troya, cambian la Constitución, porque el presidente de los partidos de oposición no estuvieron a la altura y le entregaron el Congreso a este desgraciado para que cambiara todo, hiciera una constitución a su imagen y semejanza, y convocó elecciones en el año 2000. Y el candidato de la oposición, que todo el mundo se creyó el cuento, era una ficha de él. No se olviden nunca de eso. Arias Cárdenas era una ficha de Chávez, no se pueden olvidar de eso nunca. Eso es clave en todo este entendimiento de las cosas. Eso es clave. Él pone a Arias Cárdenas y todos nos creímos el cuento chino que era el candidato de la oposición. Y después, miren cómo perdonó a Arias Cárdenas, lo mandó a las Naciones Unidas, al embajador. Carrizo, eso estaba planificado desde el principio, eso no fue ningún cambio de nada. Todo había sido un plan desde el principio. Y por eso Arias Cárdenas se podía dar el lujo de salir en televisión llamándolo asesino y diciéndole mil cosas, porque todo era un cuento, era un teatro. Todo era un teatro. Entonces no se olviden de eso nunca, por Dios. Nunca. Entonces la sociedad civil, gracias a Dios, porque tenemos esa sangre venezolana que describía Roderick, reaccionamos. Gracias a Dios, en la empresa petrolera, en PDVSA, también teníamos gente de primera línea. Por Dios, aquí tenemos algunos de esos representantes de PDVSA.
Esa empresa llegó a ser la empresa número 1 del mundo entero, una empresa venezolana. ¿Qué nos dice eso? Con personal venezolano, con talento venezolano. ¿Qué nos dice eso? Cuando todas las no hay empresa más competitiva, más difícil, más compleja que la empresa petrolera. Y en ese mundo, donde había grandes ligas, muchísimo más viejas, más antiguas que nosotros ganábamos la partida, éramos los mejores. Los mejores, no los segundos, los terceros, los mejores. Es venezolanos, de la cabeza a los pies, venezolanos. Reaccionaron cuando empezó este desgraciado a regalarle el petróleo a Cuba y a corromper la empresa. Bueno, los gerentes de la empresa reaccionaron y se unieron con otros factores importantes de la sociedad civil. ¿Y qué pasó? Dijimos, ya basta, esto no nos lo tenemos que calar, no tenemos que calarnos más esto. Hicimos lo que teníamos que hacer, empezamos a invadir las calles, sin ningún tipo de racionalización o entendimiento churchilliano de Winston Churchill. Estoy diciendo, tratando de ser muy inglés en la sofisticación de nuestras ideas para entender el fenómeno institucional y la constitución, el leguleyismo, la paja. No nos vamos a calar a estos tipos y vamos a salir a la calle, es lo que tenemos que hacer, punto. Entonces lo hicimos. ¿Y qué pasó? Se desplomó el régimen, se cayó como un castillo de naipes, se cayó enseguida. Y no fue ningún golpe de Estado, como tratan de hacerlo vender, fue la sociedad civil que salió. Y el tipo empezó a dar unas órdenes equivocadas, como la activación del Plan Ávila, que es la activación de un plan militar para matar a la población civil no armada, es decir, meterle cañones a la población civil no armada, mayor vileza que esa. Y bueno, y había unos militares que le dijeron, nosotros no vamos a obedecer esa orden, nosotros no vamos a obedecer esa orden, punto. Y el tipo se desplomó. Pero ¿qué pasó? Desgraciadamente no había nada planificado. La sociedad civil hizo lo que tenía que hacer, pero cuando le pasa el testigo digamos, a los partidos y a los grupos, si se quiere ponerle un nombre, los grupos poderosos, no tenían ni idea de lo que tenían que hacer. Y lamentablemente la persona que decidió ocupar digamos, el poder central, la presidencia, tomó muy malas decisiones en un primer momento y permitió que lo infiltraran muy rápidamente y que factores muy peligrosos salieran a los medios de comunicación a quitarle el piso político y asustar a los militares. Se armó tal zafarrancho que ya sabemos lo que pasó. Una cosa folclórica, chiflada, surrealista, que solamente puede pasarnos a nosotros, pero pasó. Trajeron de vuelta al desgraciado de los internos ahí con un crucifijo a caernos a cuentos chinos otra vez. ¿Cómo está, padre? Encantado de ver al padre Palmar allá atrás, ¿no? Un gran guerrero, un gran luchador, ¿no? Entonces, con un crucifijo a caernos a cuentos chinos otra vez, ¿no? Pero entonces también a garantizar que eso que le pasó no le volviera a pasar más nunca. Entonces empiezan a cambiar todo de manera mucho más acelerada. Lo primero es, bueno, vamos a crear el teatro perfecto, el juego que vamos a controlar, así como unos científicos detrás de unas computadoras y unas máquinas, para tener el control absoluto del juego, del tablero de juego, donde van a articularse los distintos factores que hacen vida política en el país. Entonces penetran el Consejo Nacional Electoral totalmente, lo adulteran completamente, el registro electoral permanente, le meten cualquier cantidad de personajes de ficción ahí. Los cálculos dicen que llevan más de 3 millones de personas que no existen, que están en el registro electoral permanente. Eso es lo primero que hacen, cambiar por completo el registro electoral permanente para ellos tener el Joker, es decir, el comodín perfecto. Los votos que necesiten para hacer la diferencia siempre lo van a tener porque tienen a sus personajes virtuales, pues. Por ahí ya tienen digamos, un arma poderosísima. Después entonces hacen un negocio con una empresa de Smartmatic que se crea en ese momento para estos
completamente bidireccional, que ellos pueden manipular como quien manipula lo que sea que ustedes puedan manipular. Imagínense las mujeres a sus esposos, por ejemplo. Lo que pueden hacer, lo que quieran hacer lo hacen. Lo que quieran hacer lo hacen con esas máquinas, y eso está demostrado. La primera mentira que nos dicen es que son unidireccionales, que nada más pueden enviar información, y resulta que se demostró que también recibe, y que tiene una antena inalámbrica que puede transmitir a otros lados, y esos otros lados donde transmiten saben en tiempo real lo que está pasando, y de acuerdo a lo que está pasando entonces pueden hacer dos cosas: o mandar gente real a votar a ciertos lugares donde hace falta que vayan a votar, o simplemente mandar votos como locos de esos lugares donde no hay suficientes testigos de la oposición para cambiar automáticamente los resultados de esa mesa, o simplemente adulterar las actas, como ha pasado hasta el cansancio. O sea, hacen lo que les da la gana con ese sistema, y penetrado además, por supuesto, por puros factores de ellos, porque los 5 rectores son de ellos. Entonces no hay ningún tipo de arbitraje, si se quiere, ningún tipo de control. Hacen un referéndum, y el referéndum obviamente lo ganamos nosotros, lo gana la sociedad venezolana. O sea, ese referéndum lo ganamos nosotros, revocamos el mandato del bochorno ese, lo revocamos, pero entonces se activan otra vez los factores de poder infiltrados por Fidel Castro. Entonces traen un individuo de la OEA totalmente infiltrado por el comunismo, que es César Gaviria, un Jimmy Carter que tiene una organización internacional de derechos humanos totalmente infiltrada por él mismo, el comunista, y un señor que ya sabemos quién es también, haciendo negocio con el diablo desde hace muchos años, o sea, sin ningún tipo de escrúpulos para negociar con quien sea. Entonces esos 3 son los que vienen a representar a la sociedad venezolana, a decirnos que esa farsa no es una farsa sino una realidad. Y nosotros, como gente de buena voluntad que somos, muchos se lo creyeron, otros no, porque ya conocíamos al monstruo, pero mucha gente se creyó el cuento. Eso fue 2004. Y perdimos ese referéndum por esa complicidad que hubo entre esos factores de poder y los dirigentes de los partidos políticos, que sabían perfectamente bien lo que estaba pasando. La sociedad civil logró crear una alternativa a los partidos y a ese sistema tramposo que fue Súmate. Y otros estadistas que estaban allí hicieron una inspección del CNE y se dieron cuenta de la farsa, de que eso era una mentira de la A a la Z, y se lo mostraron al país. Y eso fue lo que hizo que en el 2005, cuando convocaran elecciones parlamentarias, nuevamente nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer. Lo que teníamos que hacer, porque esa es otra. Después nos vendieron el cuento chino que eso que hicimos estuvo mal. Hicimos lo correcto. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el CNE era una farsa y que había que deslegitimarlo. Y la única forma de deslegitimarlo es no seguirle el juego. Y para no seguirle el juego no se puede participar en los juegos que ellos organizan. Y por eso nos abstuvimos. Pero la razón de ser de esa abstención no era dejar la asamblea vacía, ceder espacio, como nos quieren decir los políticos, los politiqueros, vamos a poner politiqueros, porque eso no es política. Nos quisieron vender el cuento de que habíamos dejado la asamblea vacía y se la habíamos dejado al enemigo. Chistorra eso, mentira eso, falso eso. La abstención fue para desmantelar al CNE y para demostrar que nosotros éramos mayoría. Demostramos que éramos mayoría porque ellos no obtuvieron ni siquiera el 12% de participación electoral. Los diputados que eligieron eran totalmente ilegítimos, por lo tanto, y el objetivo era sacar a esos rectores chavistas del CNE, desmantelar esas máquinas y depurar el registro electoral permanente. Pero eso era un trabajo que solamente podían llevar a cabo los partidos políticos, ¿no? La sociedad civil no tenía capacidad técnica ni operativa para hacerlo. ¿Pero qué hicieron los dirigentes de los partidos políticos? ¿Hicieron eso? No. Al día siguiente reconocieron a los diputados nombrados de esa forma, le decían señor diputado tal, legitimándolo, y además le pedían a los rectores del CNE que dieran cronograma para las elecciones presidenciales del año 2006. Y se olvidaron por completo de la lucha de la sociedad civil. Y nos empezaron a vender el cuento chino de que la abstención había sido un error, a incrustarnos ese chip en el cerebro, para que lo repitiéramos así, casi que de forma autómata. Cada vez que alguien viniera a protestar, no sé, pero recuérdate lo que pasó, seguimos la asamblea, no sé qué, ¿quieres que te vuelva a pasar eso? Esa paja, que además es otra cosa muy importante de conocer y saber.
antes de 2005, cuando la oposición tenía más de 80 diputados en la Asamblea Nacional, el régimen hizo lo que le dio la gana igual. Todas las confiscaciones a la propiedad privada empezaron en el 2002, 2003. Todo lo que pasó con PDVSA, todos los cambios que hicieron a nivel de jueces, todo lo hicieron en esa época, con muchísimos diputados ahí que no protestaron, supuestamente la oposición. Entonces pamplinas cuando dicen lo que dicen. Y la mejor señal la tienen ahora. Basta ver las fotos de la asistencia a la Asamblea Nacional en el momento presente, uno ve todos esos asientos vacíos. Entonces, ¿qué espacios para qué? Para dejarlos vacíos y cobrar, por supuesto. Entonces, vamos a poner las cosas, yo necesito poner todas estas cosas en contexto para que se entiendan claramente el meollo donde estamos metidos para saber cómo vamos a salir del meollo, que va a ser rápidamente la segunda parte de mi intervención, que la trataré de hacer lo más breve posible. Pero esto es muy importante, el contexto, porque tenemos que saber dónde estamos parados, porque nos han querido engañar y nos adulteran la información y nos venden mentiras continuamente. Todo uno termina como un porfiado, sin saber qué carrizo es la verdad y mentira. Y entonces terminamos ahí como anulados, porque no conocemos la verdad. Entonces es importante conocer la verdad. Y yo me estoy parando aquí frente a ustedes porque la conozco de verdad, porque he trabajado muy profundamente cerca de este monstruo, desde el año 2002, cuando decidí demandarlo ante todas las cortes del planeta por criminal, por terrorista, por persecución de Estado. El primer caso en La Haya fue el mío, en la Corte Penal Internacional. A todas las cortes, me fui a España, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todos lados. Yo conozco a este monstruo muy de cerca y sé exactamente lo que ha pasado. Y por eso me puedo parar a contarles a ustedes la historia, para que ustedes la conozcan igual de bien y sepan entonces a la hora de tomar sus decisiones, tomar las decisiones acertadas, porque manejan la información correcta y no la mentira. Entonces, 2005, cuento chino. 2006, elecciones presidenciales, sale el individuo Rosales, que ustedes lo conocen muy bien, obviamente, a decir que le hicieron un fraude, porque la diferencia es mucho más pequeña de lo que se está diciendo, bueno, pero que él igual perdió. O sea, los fraudes son como los embarazos, o estás embarazada o no estás embarazada, pero puedes estar medio embarazada. O sea, aunque los resultados sean adversos, si te adulteraron los resultados, ahí hubo una farsa, ahí hubo un fraude. Entonces tú tienes que resolver eso, o sea, tú no te puedes quedar con eso así, ahí te hicieron una trampa, pues la trampa, no es bueno, me hicieron trampa, pero la trampa no fue tan grave, entonces no importa, vámonos todos a nuestras casas, cuando implica dejar a estos criminales en el poder, es una cosa aberrante. Después de 2007, plantean un referéndum que es una chifladura desde todo punto de vista, porque ese referéndum era inconstitucional de solamente pensar, porque era la implementación del comunismo, lo que nos conversaban hace un rato de todas las comunas y toda esta estupidez, era eso, era la implementación de eso de manera formal, y por supuesto la reelección indefinida, que mata a la democracia. Porque uno de los principios fundamentales de la democracia es la alternancia en el poder. Tú eliminas eso, eliminaste la democracia. La eliminas enseguida, o sea, solamente cambiando, solamente con ese artículo de reelección indefinida estás decretando la muerte de la democracia. Eso hay que entenderlo también, ¿eh? Entonces, ese referéndum no se podía plantear. Y yo, como tenía mi columna en el Universal en otros lados, yo no hacía otra cosa que escribir sobre eso. Y tratar de advertirle al país de que no podíamos ni siquiera acercarnos a la discusión de semejante mamotreto, porque uno no le puede plantear a un país si quiere ser libre o quiere ser esclavo, es tan simple como eso. Y unas mayorías no pueden esclavizar nunca a unas minorías. Si de 100 personas, 99 quieren ser esclavos y uno quiere ser libre, ese uno solo que quiere ser libre tiene derecho a decirle a las otras 99 que se callen la boca. Porque la libertad siempre tiene que predominar, porque matar la libertad es matar al ser humano, es acabar con nuestra naturaleza humana. Entonces, si alguien se quiere suicidar, bueno, ese es problema de él, pero el que se quiere suicidar no puede matar al que no se quiere suicidar. Tan simple como eso, es una verdad del tamaño de un templo, es absoluta, es una verdad que no tiene discusión. Entonces, por eso es que ese referéndum no se podía aplicar, porque era el asesinato de la libertad. Pero entonces los partidos políticos permitieron que se celebrara el referéndum, cuando han debido haberse negado a ese referéndum.
Se hizo el referéndum, trataron de hacer su trampa, por supuesto, no pudieron hacerla, porque la sociedad civil presionó con los militares, especialmente militares, pero más allá de los militares, convencieron a Chávez de que él podía salirse con las suyas igual y que esa derrota podía ser su gran triunfo, porque precisamente todavía estaba muy cerca la protesta del CNE, la protesta de los fraudes, todavía estaba mucho en el estómago el tema de que nos habían hecho trampa en el 2006, en el referéndum revocatorio, estaba muy cerca toda esa duda, ese escepticismo. Entonces perder ese referéndum era clave, porque pierdes ese referéndum y ¿qué pasa? Enseguida dos cosas. Número uno, das confianza en el CNE, das confianza a la sociedad civil de que puede derrotar al régimen electoralmente y, por supuesto, das la mayor señal de democracia, el régimen reconociendo una derrota públicamente. Y además, para rematar, todos los líderes de los partidos políticos montando una tarima, bailando y cantando y felicitando al señor Chávez por su conducta democrática y civilizada y llamando al país a la conciliación. Nunca olvidaré esa imagen y escribí sobre eso varios artículos, porque para mí fue inaceptable ese espectáculo dantesco. Pero bueno, el individuo perdió ese referéndum, pero enseguida convocó otro y eso adulteró ahí sí los resultados como le dio la gana y consiguió su objetivo principal, que era la reelección indefinida. Y todo el mundo chitón, pues. Todo el mundo callado la boca, cuando hemos debido haber incendiado el país. Pero no lo hicimos porque otra vez los dirigentes políticos cómplices aceptando esa realidad y nosotros aceptando que fueran esos políticos los que nos representaran, los que tuvieran la voz cantante. Llegamos a 2010 y ¿qué pasa? La sociedad civil ya se ha vuelto definitivamente mayoría, no hay duda de eso. Y el régimen sabe que somos mayoría, sabe que somos mucho más que él. Entonces ordenan a CNE cambiar inconstitucionalmente todas las circunscripciones electorales para garantizar que, aunque ellos son menos, de esas elecciones parlamentarias del 2010 siempre terminen siendo más. El truco se hace más sofisticado. Entonces, sacando mucho menos votos, sacan mucho más diputados. O sea, yo no sé si ustedes entienden eso, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Eso se sabe que se hizo en México, ese sistema que se llama la salamandra, lo hicieron en México, y fue lo que permitió que el partido, ¿cómo que se llama? Exacto, el PRI, que el PRI estuviera 80 años en el poder, o casi 80 años, 70 y pico años en el poder. Y se sabía que era por eso, o sea, todos los estudios que uno hacía, que se hacían históricamente de por qué había sucedido eso, una de las explicaciones era este sistema electoral pervertido. Y eso fue lo que aplicaron aquí, ese mismo sistema. Y los partidos lo aceptaron, cuando lo habían rechazado de plano. Y no solamente salieron en la televisión felicitando a la gente por su participación y por los diputados que sacaron. O sea, yo decía, pero ¿cómo nos insultan la inteligencia de esa manera y nosotros lo permitimos? Yo me sentí insultado en ese entonces. O sea, 30 y pico de diputados más que nosotros cuando sacamos mucho más que ellos. O sea, no tenía sentido, pero bueno, lo permitimos. Entonces se acerca el tema de las elecciones de 2012 y evidentemente aquí nos estamos jugando el destino de una manera total, porque ya hemos visto durante toda esta historia que hemos vivido que el país está destruido. A lo que nos están llevando, a eso, los burros arrastrando carretas, pues a escenarios dantescos como los que nos rodea actualmente, que todo está destruido, no hay nada que funcione, rodeados de basura, ya eso lo estábamos viendo en ese entonces. Entonces esas elecciones de 2012 eran claves, no podíamos ser fríos, no podíamos ser necios ahí, teníamos que ser muy serios en esas benditas elecciones. Entonces había que desmantelar al CNE, había que romper el juego, no podíamos seguir en ese juego macabro. Yo hice lo imposible porque la Mesa de la Unidad entendiera eso, que no, cuando empezaron a hablar de organizar primaria, lo que tratamos de transmitir a la Mesa de la Unidad era que la organizara sin el CNE, que hiciéramos un mecanismo alternativo para no legitimar a los vicios del CNE. Porque si elegíamos al candidato de la oposición a través de ese CNE, después no íbamos a tener autoridad moral para protestar.
trampa. Era tan simple como eso, pero no quisieron escuchar. Y eso fue lo que hizo que yo, en un ataque ya de desesperación total, como un kamikaze, estuviera dispuesto a ponerme el mundo en contra, con tal de ver cómo Carrizo era escuchado, para ver si de alguna forma se entendía que esas primarias no se podían efectuar así. Entonces diseñamos aquella candidatura como estrategia precisamente para meterles el dedo en la llaga y decir, bueno, ustedes saben cómo es la cosa, va a haber un tercer factor que no va a jugar ese juego. ¿Por qué? Porque la idea que nosotros teníamos era que efectivamente iban a hacer un fraude del tamaño del universo y que teníamos que garantizar que hubiera alguien ahí dispuesto a darle un golpe a la mesa y si no nos calamos esto. No vamos a aceptar este fraude, hacer el llamado a la calle que había que hacer y lograr lo que teníamos que lograr. Esa era toda la estrategia. Bueno, pero obviamente nos hicieron el veto más brutal que ustedes se pueden imaginar también. No había manera de transmitir el mensaje. Por supuesto, a mí me tildaron hasta de fundamentalista islámico, que tenía que estar en la nómina de Fidel Castro, o sea, mil cosas. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Toda la semana me estaban entrevistando en todos los medios de comunicación por temas de energía y petróleo, en fin, que era mi especialización, o derechos humanos, los temas que yo manejaba. Más nunca me llamaron para nada. Cero, o sea, cero. Todas las actividades que hacíamos, nada cubrían. Nada. Lo único que más o menos salía eran las entrevistas que nos hacían en los medios internacionales. Pero aquí en Venezuela no existíamos. Nos silenciaron completamente, total y absolutamente. Entonces, bueno, no pudimos llevar el mensaje tan masivamente como quisimos. Pero sucedieron todas las cosas tal y como las describimos que iban a pasar, de la A a la Z. Todo lo que dijimos que iba a pasar sucedió exactamente igual como dijimos que iba a pasar. Y no es por profeta, sino porque conocíamos el monstruo y sabíamos cómo operaba y sabíamos cuáles eran los trucos y sabíamos que esos eran los trucos que iban a aplicar. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Sostuvimos la fe en un momento determinado que Capriles, por su juventud, por el hecho de que, bueno, había estado preso, en fin, que lo habían dejado ganar en todos los escenarios electorales donde había participado, lo habían dejado ganar, y eso ahora está más claro que nunca. Necesitaban un factor de esa naturaleza, pero yo pensaba que por sus características personales a lo mejor él iba a terminar haciendo lo que yo pensaba que había que hacer, que era, bueno, vamos a seguir todo el juego hasta el final para bueno, hacer lo necesario en el último momento. Cuando nos den el fraude, que nos van a dar, tenía que anticiparse que nos iban a dar el fraude. Yo empecé a sospechar, por supuesto, cuando no exigió ninguna condición. Durante todos esos meses, después de las primarias hasta las elecciones, que uno insistía, oye, por lo menos protesta, exige que te den esto, que te den lo otro, condiciones mínimas. No exigía nada y salían sus representantes en televisión diciendo que todo estaba maravilloso, que todo estaba bien, que iban a ser las elecciones más seguras del mundo, vendiendo cuentos chinos a diestra y siniestra, engañando a la gente. Entonces, claro, a mí eso me llenó mucha angustia, pero pensaba que por características individuales él no se iba a permitir que le hicieran ese fraude. Para mi sorpresa, bueno, pasó lo que pasó, dantescamente, no solamente eso, sino que reconoció al individuo, a Chávez, como si fuera un gran estadista, lo felicitó, antes de que los resultados inclusive fueran irreversibles. Una cosa absolutamente inaceptable. Yo le escribí una carta pública, una cosa que me pareció grotesco lo que hizo, porque además era consolidar a este señor, catapultarlo como un líder invicto, y cuando lo que tenía que estar era preso para ese entonces, el mayor destructor de este país, felicitado otra vez como demócrata, como presidente legítimo para gobernar 6 años más, después que tenía 12 años, qué sé yo cuántos años ya, pisándonos lo más esencial de nuestra dignidad. ¿Cómo es posible? Bueno, pero pasó. Y después entonces organizan aquellas cosas para abril del año pasado, aceptando que un individuo que ni siquiera era venezolano o con doble nacionalidad, lo cual es inconstitucional para ser presidente, que además por ser vicepresidente no podía ser candidato presidencial, que el Tribunal Supremo de Justicia lo pusieron a decidir y salía entonces Capriles diciendo, bueno, hay que aceptar lo que diga el tribunal, cuando se sabe que el tribunal es de Chávez. Y obviamente entonces ya de antemano está diciendo que hay que aceptar lo que diga el régimen. Obviamente el régimen que hizo sacó unas 2 sentencias absolutamente inconstitucionales que permitieron que ese incalificable sujeto fuera candidato presidencial. Hace ese fraude, pero
burdo, chimbo, absolutamente evidente. Señor, ¿qué había que hacer? Darle una patada de una vez por todas a esa mesa del Carrizo, convocar a la gente a la calle, exigirle a las Fuerzas Armadas que actuaran, y ya está, pues. Y ya está. Ah, no, nuevamente, igual que en el 2005, venían unas elecciones municipales. Eso es demasiada chamba. No podemos romper el juego ahorita, porque si rompemos el juego ahorita, nuestra chambita de diciembre no la tenemos. Entonces vamos a embolsillarnos el fraude, vamos a no hablar de eso, y vamos a organizar nuestras elecciones de diciembre, otra vez legitimando el juego, otra vez llevando al país a la trampa y a la mentira. Es una cosa aberrante. O sea, yo no sé cómo usted, o sea, hay que sentir asco de eso, es aberrante, es una cochinada. Y nos llevan otra vez a diciembre, a esas, no solamente entonces a unas elecciones municipales, sino que además son tan macabros, porque están infiltrados, y esto es un plan maestro de un individuo que sabe exactamente lo que está haciendo, que es el castrismo. Lo ponen a transformar unas elecciones municipales en un plebiscito, cuando se sabe que no se puede ganar por su naturaleza de circunscripciones y de lo que es una elección municipal. Eso nunca puede ganarse realmente en términos absolutos. Ah, no, pero entonces vamos a transformarlo en un plebiscito para que sea como una nueva elección presidencial, como la de abril quedó en duda, entonces vamos a disipar la duda dándole un triunfo presidencial. Y la única forma de hacerlo es otra vez mago del conejo. Vamos a transformar mágicamente una elección municipal en una elección presidencial como un plebiscito. Entonces, perdimos. El país está dividido 50 y 50 y hay que seguir. Baja que 50 y 50. Pero otra vez la mentira y la farsa. Y para descorazonarnos además, para rompernos más el espíritu, se van días después a Miraflores a cantar el himno nacional, coreando a Hugo Chávez Frías. O sea, cantando el himno nacional al son de Hugo Chávez Frías y dándole la mano a Maduro para legitimarlo como presidente constitucional formalmente. O sea, pero para mí mayor traición que esa no existe. Traición ya yo no lo veo como traición, porque ahora es que me doy cuenta hasta qué punto llega lo macabro de este juego. Porque traición es cuando efectivamente alguien estuvo de tu lado en un momento determinado y te traicionó. Pero eso nunca estuvo de nuestro lado, que es lo más triste. Y aquí hay que entonces recordar a Arias Cárdenas otra vez. Todo un juego, toda una ficha, todo siempre una manipulación desde el principio. Y por eso, aunque ganes la elección presidencial, no la defiendes, porque nunca estuvo en tu intención ser presidente. Tan simple como eso. El juego nunca fue realmente llegar a la presidencia. Porque si el juego hubiera sido desde el principio llegar a la presidencia, ¿quién que gana una presidencia se la deja arrebatar así? ¿Quién? O sea, imagínense ustedes, que ustedes pasen por todo eso, que sepan que ganaron la presidencia de un país y se la dejen quitar así, no una, sino dos veces. Es como raro, ¿no? Entonces uno piensa en Arias Cárdenas y ahí tiene su respuesta. Ahí tiene su respuesta, es tan simple como eso. Entonces, esa mentira obviamente ya se le caen las caretas definitivamente en diciembre pasado. O sea, ya ese canto a Chávez y todas estas cosas nos hace demasiado evidente la traición, otra vez repito, traición entre comillas. Y entonces en enero la gente se desespera, con justa razón, y salimos todos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer, a luchar por nuestra libertad, y los jóvenes dispuestos a dar la vida por la libertad, a dar su vida, y muchos dieron su vida. La dieron porque están muertos hoy, otros están metidos en la cárcel pagando torturas y sufrimiento por la defensa de esa libertad, que es la libertad de todos nosotros. Y eso tampoco lo podemos olvidar, eso es una deuda moral que no podemos olvidar. Pero entonces sale toda esta gente y factores entonces de ese juego político macabro deciden meterse en ese territorio, en el territorio de la rebelión, en el territorio de los rebeldes, en el territorio de la gente que está haciendo lo que hay que hacer, que salir a la calle y decir no las calamos más. Entonces salen para supuestamente representar ese espíritu, pero representar ese espíritu supuestamente implicaba representarlo de verdad, es decir,
ser la voz de esa rebelión para exigir libertad, o sea, como objetivo final, la libertad, que pasa, por supuesto, por un llamado a las Fuerzas Armadas, porque no somos nosotros los que nos tenemos que matar en la calle, son las Fuerzas Armadas las que tienen que intervenir con el uso legítimo de la fuerza para sacar a estos criminales del poder. No, ya va, pero entonces la sociedad civil tiene que hacer ese llamado. Pero para hacer ese llamado a la sociedad civil, ojo, esto es clave. Tiene que haber en el espectro político unos representantes de esa sociedad civil que estén interpretando ese espíritu de la libertad para que establezcan que el único camino posible es la intervención militar en la aplicación de nuestro derecho natural de la legítima defensa y la rebelión en la aplicación de esa legítima defensa. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de un régimen que está violando sistemáticamente nuestros derechos humanos, que está violando nuestra soberanía nacional y que se ha robado todo el tesoro del país. Entonces tenemos la legítima defensa de decirle ustedes se van y hacer nuestro llamado a nuestras Fuerzas Armadas institucionales para que nos acompañen en ese clamor y lo saquen a la fuerza, que es lo que tienen que hacer. Pero si en el espectro político no tenemos a la gente que represente ese espíritu, ¿qué es lo que sucede? Que sabotean esa posibilidad al máximo hasta destruirla. Entonces, y fíjense ustedes cómo operan, porque tienen que entenderlo. Por eso quiero ser algo detallista en el tema, porque quiero que lo entiendan igual que yo. O sea, que lo vean tan claramente como creo yo lo estoy viendo. Ponen a estos personajes entonces a darle la vuelta al mundo. Inclusive otro hasta se entrega al sistema, así en esa representación de rebeldía supuestamente. Meses antes estaban diciendo que esto no era una tiranía, que esto no era una dictadura, estaban convocando elecciones, estaban mandando candidatos a municipales, etc. Pero de repente como que se dieron cuenta que esto era una dictadura. Un mes después entendieron que esto era una dictadura y una tiranía, y por fin empezaron a hablar de eso, ¿no? Entonces empiezan a recorrerse el mundo diciendo, sí, esto es una tiranía, una dictadura, en la cárcel, no sé qué. Y después entonces salen con una salida democrática, institucional. Primero vamos a consultar al pueblo de qué es lo que quiere el pueblo. Como si ese pueblo, como nosotros, que como decía Roderick, que tenemos a todos nuestros familiares ya casi que viviendo afuera, todas nuestras familias disgregadas, los barrios en guerra perenne todos los días, un Bolívar que no nos alcanza para nada. Hay que ganar 4 salarios mínimos para comprar la cesta alimentaria nada más. 4 salarios mínimos. Díganme ustedes quién puede estar contento con esa realidad, que hay que consultarle a la gente. ¿Qué es lo que le vamos a consultar a la gente? ¿Qué quiere la gente? La gente quiere prosperidad, la gente quiere salir de esta desgracia, la gente quiere libertad, la gente quiere bienestar, la gente quiere oportunidades, la gente quiere empleo, la gente quiere que su dinero valga algo. Eso es lo que se quiere, punto, y eso no hay que consultarlo, eso es obvio. Entonces vamos a hacer congresos y vamos a hacer asambleas y vamos a perder el tiempo como si el tiempo fuera algo que uno puede perder indefinidamente. El tiempo es algo que no puede perder, el tiempo es algo que no puede perder. O sea, como uno es inmortal, uno no se muere nunca, uno puede perder el tiempo. Entonces no importa que pase 1 año más, 2 años más, 3 años más, no importa. No, vale, sí importa, cada día cuenta. Entonces cortinas de humo. Entonces las asambleas para perder tiempo y salías macabramente chifladas como una constituyente, como si eso fuera a resolver nada. O sea, cambiar un librito que lo utilizan, no sé para qué será para limpiarse las pelusas de las pestañas, no lo sé. ¿Una constituyente para qué? ¿Para qué una constituyente? Pero entonces nos meten en ese juego. Haciendo tiempo porque este año no hay elecciones. Para montarse en 2015 y otra vez llevar al país a un circo, para diciembre otra vez ocupar unas plazas y entonces está más cómodo mientras el país se sigue destruyendo. Mientras el país se sigue destruyendo ellos en unos sillones cómodos, con unas pantuflas, cómodos, elegidos por ustedes. O sea, usted le da un sillón cómodo a ese alcalde, a ese gobernador, a ese diputado, para que ellos estén sabrosos, mientras ustedes están cada vez peor. Porque esos puestos, esos espacios, no hacen absolutamente nada para impedir esta destrucción. Todo lo contrario, la facilita, porque le da el engranaje que necesita para que el juego siga funcionando.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar, por eso lo principal, ya todos sabemos que el régimen es un desastre. Ya eso no hay que analizar absolutamente nada, no hay que demostrar nada, ya ellos lo confesaron, o sea, es el asesino con la cara de asesino, el cuchillo sangrando así en la foto. O sea, no hay nada que haya que probar ahí. Ya sabemos que es un criminal el que se sienta en el poder. Eso no tiene discusión. Eso no tiene que probarse, ya se probó. Entonces ya no hay que discutir eso. El tema son sus agentes disfrazados. Mientras sus agentes disfrazados sigan siendo los representantes de nosotros, esa rebelión civil, que es la única salida que tenemos, la única, no hay otra, es la única salida que tenemos. Y por eso Santo Tomás de Aquino, santo de la Iglesia Católica, que hizo una maravilla de obra que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, decía: el hombre, cuando agota toda la paz, si necesita emplear la fuerza para defenderse, tiene que emplearla, y es legítimo. Es la legítima defensa. El derecho a la rebelión es legítimo en todos los sentidos posibles. Y toda la filosofía occidental, todos los ordenamientos de nuestra civilización occidental jurídico reconocen el derecho sagrado a la rebelión. Y por eso es algo que se puede hablar públicamente, y yo lo hago públicamente y no me importa un carrizo lo que piensan los demás. Porque es mi derecho como hombre decirlo. Yo no tengo que decir esto escondido, yo no tengo que conspirar, yo no tengo que meterme en un cuarto oscuro, hablar bajito para decir una cosa que es mi derecho natural, mi derecho como hombre. ¿A qué? A ser un hombre libre, a que mis hijos tengan un futuro, a que mi país sea de primer mundo, a que tengan... Ahí está Dubái. Dubái es un desierto y hoy en día tiene montañas nevadas. La gente va a esquiar a Dubái, va a esquiar a Dubái en un desierto. Imagínense ustedes lo que es posible hacer cuando se quiere hacer bien las cosas. Dubái hace 50 años era un desierto, hoy en día es uno de los países más desarrollados del mundo, gracias a su riqueza petrolera y el buen empleo de su riqueza. Tiene el rascacielos más alto del planeta. Eso es lo que yo quiero y lo que todos nosotros queremos para Venezuela, ese tipo de cuadro, ese tipo de realidad, ese tipo de país. Y podemos serlo, por eso yo empecé con nuestra historia inicial. Ese es el país que nosotros tenemos que ser. Entonces, ¿por qué nos vamos a cada esta? Entonces yo como hombre tengo el derecho a decirlo, a sentirlo y a exigirlo. Si estos desgraciados me están borrando todas esas posibilidades, se han burlado de todas y cada una de las leyes que existen, han violado todos y cada uno de los derechos humanos que hay, están torturando a nuestros hijos ahorita en las cárceles, se robaron toda la riqueza nacional, 75% de todo el ingreso petrolero que ha entrado a Venezuela en los últimos 100 años, que empezó la explotación petrolera, han ingresado en los últimos 16 años. Se ha entrado mucho más dinero del que entró en todos los periodos analizables pasados, multiplicado a la N potencia. Y miren alrededor lo que hay. Burros arrastrando carretas. O sea, es una cosa que nosotros no podemos permitir. Eso no se puede permitir. Entonces, hay que decirlo. Entonces nuestro objetivo es decirlo y transformarlo en una narrativa que sea la matriz de opinión del país. Que todos y cada uno de nosotros estemos hablando este idioma y ningún otro idioma. Ningún otro idioma es válido. Porque mientras estos desgraciados sigan ahí, nada va a mejorar, todo va a empeorar. Mañana va a ser peor que hoy y pasado mañana va a ser peor que mañana. Todos los días va a ser peor. Entonces, los que estamos aquí posiblemente no vamos a estar aquí en 6 años, no vamos a tener que haber ido del país si queremos sobrevivir. Y los que nos quedemos aquí, vamos a pasarla bien mal. Vamos a pasarla demasiado mal. Por eso en Cuba a los 11 años las niñas se tienen que prostituir para poder comer. Y es normal. Entonces no queremos eso. Entonces necesitamos interlocutores que estén diciendo, que hablen este idioma. Entonces hay que sacar del juego a los que no hablen este idioma. A los que vengan con los cuentos chinos no hay que oírlos más. El país tiene que hablar de esto. Tiene que estar claro que este es el objetivo, que esta es la narrativa, que esto es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos la libertad ya, no mañana, ya. Tenemos que empezar a exigirle a nuestras Fuerzas Armadas que
se organicen. Es decir, tiene que haber un clamor nacional para que las Fuerzas Armadas cumplan con su objetivo institucional. En las Fuerzas Armadas, y aquí voy a hacer una acotación también, nosotros conocemos ese mundo algo. En las Fuerzas Armadas están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros en la sociedad civil. Y las culpas que nosotros tenemos que atribuirle a los militares son las mismas culpas que nos tenemos que atribuir a nosotros mismos. Porque igual que nosotros hemos querido taparnos los oídos y los ojos, y no hemos querido ver la verdad durante 16 años, hemos querido creer las mentiras y seguir los cuentos chinos, y hemos cometido errores muy graves como consecuencia de eso, ya sea por buena o por mala fe, no importa, el punto es que se cometieron esos errores. Bueno, las Fuerzas Armadas son venezolanos igual y cometen también muchos errores, pero también están pasándola, en su inmensa mayoría la están pasando muy mal, porque no todos están corrompidos, no todos están infiltrados, hay mucha gente que funciona y mucha gente que está asqueada, y además particularmente gente que está humillada porque tienen que rendirle culto a una dictadura extranjera. O sea, es una cosa humillante para un militar como ustedes no se imaginan, pero ellos no pueden dar un salto al vacío. O sea, si ellos intervienen ahorita, va a salir Ramos Alú, va a salir Capriles, van a salir los demás a decirle que están dando un golpe de Estado, los van a rechazar y no va a haber gobernabilidad en el país. Se va a formar un zafarrancho, peor que el del 11 de abril del 2002. No va a funcionar, porque los interlocutores políticos del país están hablando un idioma distinto, están hablando el idioma de que eso es un golpe de Estado, de que aquí hay una solución democrática y constitucional, y eso es lo que le van a decir al mundo. Y como este país, para poder levantar cabeza rápido, porque afortunadamente puede levantar cabeza muy rápido, necesita del mundo, porque estamos quebrados, necesitamos atraer lo mejor del mundo de Venezuela, que se venga a invertir para acá, generar riqueza acá, pero para eso se necesita confianza, se necesita Estado de Derecho, se necesita un marco institucional, se necesita una cantidad de cosas que ahorita están en el subterráneo. Y entonces, ¿quién da esa confianza? Los interlocutores políticos de la sociedad civil. Si esos interlocutores políticos en este momento dicen que eso que está interviniendo tiene que ser condenado, no va a funcionar el apoyo. Tiene que haber una fluidez entre el mundo militar, entre esos jóvenes que están en las calles batiéndose por su libertad, y los interlocutores, porque tiene que haber un solo idioma, una corriente que fluya naturalmente, así, y no haya el cortocircuito. Ahorita hay un cortocircuito, y por eso es que lo hubo en estos meses, cuando toda esa guerra que hubo en la calle espectacular, y bueno, pues se cometieron también muchos errores, pero el punto es que hubo ese espíritu de libertad, se frustró cuando hicieron esa famosa mesa de diálogo, y la apagaron completica. Imagínense ustedes si en ese momento hubiesen habido unos interlocutores abrazando eso que está pasando en la calle, exigiendo la libertad, convocando a las Fuerzas Armadas, diciéndole al mundo que nos apoye en el logro de nuestro objetivo, y desmantelando todo el juego macabro, toda la dictadura y toda la porquería que hemos descrito en esta intervención, mostrándole al mundo la farsa completica, así, desnuda en pelota, así, mostrándola completica. A otro gallo cantaría. Entonces nuestro objetivo es por fases. La primera fase entonces es implantar esta narrativa en el espectro nacional como la matriz de opinión, con toda la fuerza que tiene que tener, y para eso todos ustedes pueden colaborar muchísimo en difundir los mensajes, en fortalecer esos mensajes, en ser ustedes mismos articuladores de ese mensaje en las redes sociales, con sus amistades, con sus relacionados, con sus familiares, con sus conocidos, con sus colegas de trabajo. El mensaje echado, transformarlo en una espiral para que se transforme en el clamor nacional. Eso le va a dar poder entonces a los líderes regionales que nosotros estamos conociendo de todo lo largo de Venezuela, porque esto que estamos haciendo hoy lo vamos a hacer en todo el país las veces que sea necesario, para que la gente efectivamente se conecte con este mensaje, lo entienda a cabalidad y comience a trabajar precisamente en el fortalecimiento de esta matriz de opinión. Entonces, cuando esto sea la matriz de opinión, y no vetado por esa montaña de veto que nos ponían antes los medios tradicionales, que están trabajando con la mentira, con el juego que ya les describí,
que ahora tenemos esa ventana de oportunidades al no tener esos medios, a tener las nuevas medios alternativos, las redes sociales, los periodistas valientes que todavía sobreviven y que utilizan sus medios de comunicación para darnos ventanas para decir estas cosas. Bueno, empoderarse y sacrificando, porque han corrido riesgos, hay verdaderos héroes en ese sentido. Y eso hay que entenderlo, y eso a mí me da mucha esperanza. Eso, hay periodistas aquí que han perdido inclusive sus programas por esto, pero están dispuestos a hacerlo. Están dispuestos a hacerlo porque saben perfectamente bien lo que nos estamos jugando. Entonces, bueno, fortalecer a través de estos periodistas, estas redes sociales, estas posibilidades que pueden haber, este mensaje. Entonces, tener a estos nuevos interlocutores, como Roderick, como yo, hay muchos otros en el país, en todos y cada uno de los estados de Venezuela, que sean estas personas las que comiencen a dar la tónica política en el país, a tener la voz cantante de lo que es el país y lo que quiere ser el país. Entonces, eso se tiene que hacer rápido. Quitarle el megáfono a estos personajes que nos han traído hasta acá, o sea, son los que han tomado las decisiones que nos han hecho llegar hasta donde estamos. No pueden ser ellos los que sigan tomando las decisiones, que además son una repetición de lo que ya han hecho. Entonces, obviamente, desplazarlos. Una vez que este sea el mensaje que esté en la matriz de opinión, todos los liderazgos nacionales que hay regionales se van a articular con muchísima más fuerza. Porque si en este momento nosotros hacemos un llamado a la calle, nos va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó hace unos meses. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a habernos jugado todo para no ganar nada. Entonces hay que hacer las cosas bien. Hay que organizar al país entonces para eso, pero de tal forma que en el momento en que se haga, se logre inmediatamente el objetivo. Porque si se hace articulado en todo el país, organizadamente, estratégicamente bien hecho, pero al son de la matriz de opinión que lo está apoyando y con unos interlocutores políticos que lo están abrazando, estimulando y respaldando, eso le va a dar una fortaleza enorme a esa lucha de calle, para que no sean unos focos aquí y otros allá, para que sea verdaderamente una cosa organizada de clamor nacional, sin sabotaje en el espectro político, sino nuevamente institucionalización de esa lucha en el espectro político. Entonces ahí ustedes pueden tener la seguridad que la Fuerza Armada se activa inmediatamente y responde. Todos los venezolanos como un todo, militar, civil, en una sola cosa, sacando a los criminales, ¿para qué? Para establecer rápidamente un gobierno de transición bien organizado, atrayendo a los más talentosos de Venezuela para que forme parte de ese gobierno de transición, que tiene que ser un gobierno de transición muy duro, muy poderoso, en el sentido de que tiene que tomar medidas drásticas. ¿Para qué? Para limpiar al país de la delincuencia desatada que tenemos, organizar al país en ese sentido, poniendo orden en las calles, rápidamente las instituciones, todo el marco institucional, depurándolo, sincerando el registro electoral permanente, por supuesto, en tiempo inmediato y paralelo a todo esto, convocando el despertar más agresivo y atractivo que se pueda producir para traer a lo mejor del mundo a reconstruir a Venezuela en todas y cada una de sus áreas, en el área energética, en el área de telecomunicaciones, en el área de turismo, en el área de infraestructura, en el área de salud, en el área de educación, en el área carcelaria, en todos y cada uno de los aspectos del país, traer a lo mejor del mundo a reconstruirlo. Entonces eso va a generar una cantidad de círculos virtuosos espectaculares, donde se va a sumar a Venezuela entera en el proceso. Entonces esa generación de riqueza va a generar unas oportunidades inmediatas de empleo y de bienestar a través de planes sociales agresivos que lo va a permitir esta nueva generación de riqueza, porque el atraer a lo mejor del mundo en un proyecto como este automáticamente va a producir un flujo bastante fresco de capital al país nuevo, que se va a poder entonces invertir para inmediatamente hacer unos planes sociales que verdaderamente limpien al país de tanta miseria.
a través de modelos que verdaderamente sean estructurales, funcionales y que permitan a la gente insertarse en un proceso que realmente les facilite la transición del mundo de padecimientos que tienen a un mundo de oportunidades. Todo eso se puede hacer en un tiempo relativamente rápido si se hace con una gerencia contundente, con los talentos que tenemos en el mundo entero venezolanos que van a venir a insertarse en este proceso de reconstrucción, y con un gobierno lo suficientemente, digamos, firme y contundente para aplicar las medidas necesarias para evitar que todos esos brotes de milicianos y de delincuentes que esta gente ha sembrado, bueno, no logren su objetivo, se vayan directo a unas cárceles cuando quieran aplicar la delincuencia, y unas cárceles además bien administradas y bien llevadas, para que el proceso no sea más de mayor destrucción, sino de búsqueda de la reinserción social, en la medida de lo posible. Entonces, básicamente de eso se trata. Es una fórmula relativamente bastante sencilla. Entonces, obviamente para esto no nos podemos caer a divagaciones extrasensoriales y una cosa, un diálogo que no termina nunca. A esto hay que activarlo ya. Y entonces, en la medida en que esto se active, mucha gente se va a sumar al esfuerzo. Y muchos de esos factores con los que supuestamente hay que conciliar se van a producir esos mismos efectos conciliatorios por los mismos procesos desencadenados. Porque la gente va a querer participar en una cosa como esta. Entonces ahí los gremios empiezan a sumarse, los sindicatos, todos los profesionales del país, los mismos partidos políticos, la base activa de los partidos políticos se van a sumar a esto también, los activistas políticos, que son gente que trabaja muchísimo en las zonas de mayor necesidad, también insertarse en este proceso, porque la idea no es excluir a nadie, es que sea un proceso de inclusión, pero de inclusión de lo mejor del país, de la gente que quiere verdaderamente un país de primer mundo y no esta miseria. Porque no se trata de ser de derecha o de izquierda o de ideologías necias, estúpidas, que no vienen al caso aquí. Se trata de ser muy pragmático. Esto se necesitan soluciones muy pragmáticas. Y tenemos que ser muy racionalmente pragmáticos. La fórmula del mundo ya se sabe cuál es para que funcione. Hay que aplicar aquello que ha funcionado en el mundo y desechar lo que no funciona. Es tan sencillo como eso. No es que si yo soy izquierda, tú eres derecha, tú eres centro derecha, tú eres centro izquierda. Eso es pura paja. Se trata de tener libertad y que la gente pueda poner su proceso creador individual en función de su bienestar personal y lo pueda materializar en su país. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Fénix, estamos hablando ¿por qué de este símbolo? Porque es el símbolo del renacimiento. Nosotros pensamos que aquí viene un proceso de reconstrucción que va a implicar un renacimiento del país de la manera más espectacular que podamos imaginarlo. Porque tenemos que creer que es posible. Eso es fundamental. Aquí nos están vendiendo la tesis de que no es posible. Y nos están entrenando para no tener esperanza, para perder la fe en el mañana, para empezar a buscar nuestro destino en otro país. No, señor, hay que buscarlo aquí, en nuestra tierra, aquí en Venezuela. Y se puede hacer, o sea, tenemos que tener la capacidad de soñar, imaginarnos ese gran país y ponernos a trabajar ya para lograrlo, para materializarlo. Y no es una utopía, es todo en la vida se logra de esa forma. Tú te lo imaginas y lo llevas a cabo. Y por eso estamos emprendiendo esta actividad que parece a lo mejor tan cuesta arriba por todos los demonios que tenemos que confrontar, pero en la vida todo se ha logrado así, en la historia de la humanidad. Todo ha sido así. Los grandes retos de la civilización siempre han sido retos fantásticos, inmensos, y siempre han sido grupos relativamente reducidos de personas los que inicialmente activan esos procesos. Y entonces una vez que esos procesos se activan y empiezan a direccionarse, eso empieza a generar una cantidad de otras consecuencias virtuosas encaminadas en la misma dirección, y así se termina logrando el objetivo. Nosotros tenemos una profunda fe de que esto se puede lograr. El hecho de que ustedes estén aquí hoy, yo me imagino que también es una manifestación de que tienen esa misma fe, de que no la han perdido, que tienen esperanza de que algo así pueda suceder. Entonces la idea es que suceda, es trabajar para que suceda, y sin mesianismos y sin partidismo. La intención de nosotros no es transformarnos en un partido político, ni yo me creo ningún mesías, ni ningún elegido, ni ningún ungido.
ungido ni nada de eso, yo soy una persona como ustedes, simplemente soy un mensajero en este momento. Y una persona que ha entrado en esta dinámica simplemente, igual que ustedes, como padre de familia, desesperado, viendo cómo mi país se está destruyendo, queriendo hacer algo al respecto. Eso es todo mi móvil. Lo fue cuando decidí demandar a esta gente entre las cortes internacionales y lo ha sido siempre. Ese es mi único móvil, tratar de liberarnos de esta desgracia para tener el país que deseamos tener y que merecemos ser. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Por eso es que nosotros, nuestra intención no es excluir a nadie, ni creernos nosotros la mamá de Tarzán, ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo digo de verdad desde lo más profundo de mi alma. O sea, yo aquí no me siento para nada portador del santo grial, ni mucho menos. En Venezuela hay gente talentosísima, gente valiosísima, gente que le ha echado, bueno, todo el trabajo, puesto toda su vida en un esfuerzo por también tratar de llevar esto a mejor puerto, por construir un mejor país. Y gente calificada igual o mucho más que yo, que estamos precisamente en este sueño del país. Entonces vamos a unirnos, esa tiene que ser la única unidad que logremos en Venezuela. Esa unidad es la que tenemos que buscar y no ninguna otra. No nos interesan las otras unidades, porque eso no es pura retórica. Vamos a unirnos en amarillo, azul y rojo. Venezuela, punto. Venezolanos contra los que quieren destruir a Venezuela, contra los que quieren mancillar nuestra libertad y nuestro destino. Estamos ahorita invadidos, tenemos que expulsar a los invasores y recuperar nuestra tierra, recuperar nuestra venezolanidad, eso es todo, y transformar a Venezuela en un país espectacular. Ese es el objetivo. Están infiltrados hasta la médula, igual que en la sociedad civil estamos infiltrados hasta la médula, como les decía antes, pero hay una reserva institucional, de eso tengan la más absoluta certeza. El problema es que no se ha dado lo otro, como les dije, hasta que no exista ese clamor nacional, la fuerza institucional que queda dentro de esa fuerza armada tan infiltrada y tan corrompida no va a accionarse. La fuerza armada es un universo inmenso de personas y hay todo tipo, digamos, de males y virtudes, igual que en la sociedad civil. Entonces yo tengo una gran fe en el sentido de que si hacemos la tarea de generar el clamor nacional, esa fuerza, esa reserva moral que tenemos allí puede intervenir. Obviamente la certeza absoluta es imposible tenerla, solamente las circunstancias pueden demostrarnos si eso que es una sospecha bastante bien fundamentada por el universo que yo he llegado a conocer, se va a materializar. Lo que sí estoy seguro es que hasta que no esté el clamor nacional, esa reserva no se va a activar, porque no tiene sentido de que se active, porque si se activa lo que vamos a hacer es terminarla de perder, como la Plaza Altamira, que salieron unos militares valiosos, pero ya una vez que se ponen en evidencia ya está, ya no tienen la fuerza para hacer nada. Entonces hay que confiar en que todavía tenemos esa reserva y que la podemos activar generando ese clamor nacional. Entonces creo que esa tarea sí la tenemos nosotros. El hecho de que efectivamente hayan torturado a nuestros muchachos y que eso nos indigne en el sentido de que no hayan salido en ese momento, pues verdad, a mí también me ha indignado enormemente. Creo que han habido oportunidades importantes para que las Fuerzas Armadas dieran un paso hacia adelante, con independencia de ese clamor del que estoy hablando. Lo que pasa es que también he visto que hay mucho pragmatismo, al igual que nosotros tenemos pragmatismo en nuestras vidas cotidianas. Es decir, por más indignada que puede estar una Fuerza Armada en un momento determinado, aún ante ese hecho de las violaciones, el tema es que si intervienen puntualmente y no existe una posibilidad de gobernabilidad, entonces eso se acaba en esa intervención puntual y ya está, y perdimos esa reserva y en el futuro van a seguir torturando a los muchachos y van a seguir haciendo los desmanes que están haciendo y ya perdimos esa reserva. Entonces en ese sentido hay que tener algo de fe y confianza de que todavía nos queda esa reserva y tener algo de paciencia también. Con respecto al tema de escuchar, bueno, primero sé que mi intervención fue un poco prolongada porque quería que de alguna manera
manera quedara muy claro todo y cada uno de los hechos. Me imagino que en el futuro iré optimizando algunos detalles para tratar de abreviar algunas cosas y no se haga tan prolongada la intervención. Y a lo mejor cubrir aspectos más pragmáticos, como por ejemplo el tema de la constituyente. Me reclamaba Noel Leal, que es mi asesor y la persona que, digamos, yo más escucho en estas cosas que estamos haciendo. Me llamaba la atención con el tema de que quizás había puesto mucho énfasis en la parte histórica y quizás menos explicación de por qué situaciones como la constituyente no funcionan. O sea que eso también hay que desmenuzarlo un poco para tratar de entender por qué hay que descartar esa opción. Yo respeto enormemente a las posturas intelectuales de muchos de los que esgrimen esa posibilidad de una constituyente. La profesora que intervino ahora, estoy seguro que es una persona sumamente preparada y que hace su trabajo correctamente y tiene todo el derecho de pensar de que efectivamente a través de un proceso de esa naturaleza se podrían mejorar muchas cosas. El tema es que yo veo que no existe ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad institucional de hacerlo, y no solamente eso, ninguna necesidad pragmática de hacerlo. Pienso que lo que tenemos es tan grave, es como si nos hubiera caído una bomba, estamos en una especie de situación de posguerra. Entonces hay que llevar a cabo un proceso de reconstrucción que es tan agresivo que se tiene que llevar por delante cualquier sofisticación legal, inclusive, y se los digo con toda digamos, franqueza y sin pelos en la lengua, el gobierno de transición tiene que ser un gobierno dictatorial, pero dictatorial en el sentido positivo de la palabra, dictatorial en el sentido de que no puede ser un gobierno demasiado abierto a la conciliación absoluta de todos y cada uno de los intereses que pueden haber en una sociedad, porque entonces no vamos a lograr el objetivo de la reconstrucción nunca. Es decir, tiene que haber una mano muy dura en ese gobierno de transición para poder hacer las cosas que se tienen que hacer en momentos de guerra, en momentos extraordinarios, excepcionales. No es una situación normal la que estamos viviendo. Esto es una situación absolutamente anormal, extraordinaria. Entonces se requiere unas medidas muy contundentes de emergencia nacional para poder lograr el proceso de reconstrucción. Y eso también pasa por lo institucional. O sea, las medidas que se tienen que tomar para poder limpiar las instituciones pasa por sacar a criminales de esas instituciones. Gente que está haciendo, digamos, delitos consuetudinarios en esas instituciones. Y no se puede sacar a unos delincuentes y a unos criminales por una vía demasiado conciliadora, porque entonces no se van a sacar nunca. Y aquí quizás yo contesto de alguna forma también lo que me comentaban de la actitud que uno debe tener, quizás más moderada en ciertas expresiones y el escuchar más y pontificar menos quizás. Yo pienso que evidentemente hay que escuchar, pero llega un punto en que no puedes seguir escuchando lo que ya sabes que no funciona. Y no se trata de una actitud abrasiva, o yo no la calificaría de esa forma, sino que llega un punto que no puedes seguir escuchando la propuesta que ya sabes que no funciona. O sea, llega un punto en que ya no es válido, ya no tiene cabida, porque en este proceso de emergencia nacional no podemos seguir perdiendo tiempo. Entonces no podemos caer en eso, en una dialogadera continua, porque entonces no se va a hacer nada. Llega un punto en que hay que simplemente hacer y hay que ir adelante, digamos, con lo que uno cree que se tiene que hacer, buscando la fuerza necesaria con la gente que se sume a esa idea y ver si se logra el objetivo. Pero si nos ponemos en una actitud demasiado abierta en ese aspecto, demasiado conciliadora, tengan la seguridad que no se va a lograr. Como no se logra nada en la vida cuando uno se pone con esa actitud, ¿no? Hay que hacer, y bajo la creencia de que uno efectivamente está en la vía correcta. Ese es el punto, porque si uno entonces empieza a pensar, bueno, quizás lo que yo pienso no es así, porque entonces no haces nada. Tú tienes que estar convencido que lo que tú piensas es la verdad, por lo menos es tu verdad. Y eso es lo que yo pienso. Lo que yo pienso, no estoy diciendo que tenga que ser la verdad absoluta, pero para mí es la verdad. Entonces lo que yo trato es de posicionar esa verdad en el espectro nacional para ver cuántos piensan como yo y ver si podemos lograr esa fuerza. Es
es así, de eso se trata. Y con respecto a las expresiones, quizás eso, desgraciados, etcétera, yo me expreso así porque lo que se me viene en la mente cuando pienso en esos personajes son criminales que están destruyendo mi vida, que están destruyendo mi destino, que tienen eso, tienen a una persona que han quemado aquí, a otra persona que han golpeado, a mí también me han golpeado por todos lados, a mis hijos les han quitado. Llega un punto que uno se tiene que referir, a ver, uno se tiene que referir a personajes de esta naturaleza con el calificativo que corresponde a la emoción que uno siente cuando piensa en ellos. Es decir, yo no estoy haciendo un concurso de santidad, ni mucho menos. Es decir, yo estoy tratando de expresar simplemente lo que yo siento y soy honesto con mis sentimientos, pues eso es todo. Obviamente mi objetivo con mi actitud no es ofender a nadie de los presentes, ni mucho menos. Ahora, si alguien aquí es de esa naturaleza criminal, ténganlo por sentido que ese desgraciado va dirigido a esa persona que lo está escuchando también, evidentemente. Pero bueno, a ese punto, ¿no? Con respecto a mis acercamientos a la MUD, bueno, yo en la MUD tengo gente que en el pasado han sido buenos amigos míos y conozco mucha gente allí por muchos escenarios profesionales en donde yo me he desenvuelto. Y tengan la seguridad que les hice tratar de entender, traté de que entendieran esto de las 1000 maneras posibles. Ellos inclusive cuando ya yo me fui al extremo de la candidatura me llamaron para tratar de disuadirme y en esa reunión yo casi que terminé convenciendo a esos que trataron de disuadirme de que la posición correcta era la mía. Pero al final igual terminaron haciendo lo que hicieron. Tengan la seguridad que se trató por todas las vías de convencerlos de que no hicieran las cosas así. Yo no siento para nada que yo haya dejado de hacer algo que de haber hecho distinto el resultado hubiera sido diferente. Yo me autoanalizo muchísimo y soy sumamente crítico conmigo mismo. Yo no me considero nunca infalible en cuanto a las acciones que emprendo, y cometo muchísimos errores. Pero el tema es que en este aspecto particular no era posible lograr el objetivo por lo que les dije al principio de la intervención, por el tema de lo infiltrado que está a la mesa de la unidad. Es imposible porque de ese lado está el enemigo. O sea, yo tendría que, es lo mismo que convencer a Maduro de que renuncie. Pues. O sea, tú puedes llevar a los mejores negociadores del planeta Tierra a sentarse en Miraflores, a hablar con él para que se convenza que te queda la presidencia y tenganlo por seguro que no la va a dejar. Bueno, lo mismo pasa en este caso particular mío con respecto al tema de la MUD. Los acercamientos fueron desde todas las vías posibles y no fue posible, lo vuelvo y repito, porque están demasiado infiltrados. Entonces, eso es un órgano carcomido, o sea, no funciona. No significa que no hayan individuos allí valiosos, ¿ah? Como en toda la vida, hay individuos valiosos allí que podrían prestar esos servicios de una manera muy proactiva al país. Inclusive mucha gente que formó parte de las mesas de trabajo de la mesa de la unidad, profesionales de impecable trayectoria, que pueden perfectamente insertarse en estos procesos de reconstrucción. Mucha gente de la MUD que ha cometido errores en el pasado pueden obviamente insertarse en este proceso de reconstrucción. Yo como lo que les decía, esto no se trata de excluir a nadie en ese sentido. Se excluye básicamente a los responsables de la hecatombe, a los que han negociado con el mal, como decía el padre Palmar, a los que están del lado oscuro de las cosas. Eso obviamente con esa gente no queremos nada. Pero aquellos que hayan cometido errores en el pasado de buena fe, tienen todo el derecho de haberlos cometido y de enmendarlos e insertarse después en procesos distintos, bueno, en donde se pueden hacer las cosas mejor y bien. Pero yo creo que de eso se trata al final del día. Y con respecto a propuestas concretas, bueno, yo creo que de alguna manera dentro de todo el espectro que conversamos se plantearon esas propuestas. Se dijeron que básicamente eran tres fases fundamentales. La primera fase es la primera, que tiene que ver con el hecho de que se sienta ese clamor dentro de una narrativa nacional hacia la rebelión y hacia el derecho natural que tenemos a la legítima defensa y a salir de esta gente ya. O sea, que no queremos vías alternativas, que no queremos recorrer caminos institucionales, vuelvo y repito, porque los caminos institucionales no son viables cuando están completamente minados, es un campo minado. O sea, una constituyente
una constituyente o un proceso de Congreso Ciudadano, etc. Todo eso está minado. Son propuestas que artificialmente, desde el punto de vista de entelequia, sí, pero puedes organizar, pero en la dirección correcta. El problema es que tú puedes, fíjate, eso es un problema. No, sí, pero eso es un problema, porque muchos partidos políticos, como lo que tú acabas de mencionar, a veces diseñan estas estrategias, pensando que, bueno, realmente ellos lo que no quieren, ellos no quieren lograr lo que están supuestamente diciendo que quieren lograr, sino hay como una intención velada en lo que proponen. Entonces dicen, bueno, sabemos que no vamos a elegir al Contralor, pero vamos a poner la imagen del Contralor como bandera de lucha, porque por ahí podemos meternos y lograr entonces a través de eso otra cosa, ¿no? Mayor. Proponen la constituyente porque dicen, bueno, a lo mejor no vamos a lograr la constituyente, pero puede ser la excusa para que la gente salga a la calle, se movilice recolectando firmas y así se organiza el país. Pero es que eso no funciona, porque ya estás, digamos, direccionando todo un esfuerzo, unos recursos, una narrativa inclusive equivocada. Entonces desinflas tu verdadero objetivo, que es esa libertad que estás buscando, es decir, sacar a unos criminales del poder. Desinflas todo con esfuerzos que se pierden en el camino, precisamente porque no tienen la estructura para lograr ese objetivo final, que es lo que estás buscando realmente. Entonces, eso es lo que pasa con todas estas propuestas subalternas. Por ejemplo, tú propones lo del Contralor y efectivamente el Contralor tiene su periodo vencido, pero al ponerte a discutir sobre la necesidad de cambio de un Contralor, estás indirectamente legitimando todo. O sea, estás diciendo que el resto, si funciona bien, de que si cambias el Contralor con un buen Contralor, entonces el sistema sí te va a funcionar, y resulta que no, va a quedar todo exactamente igual. Pero en el camino, esa narrativa fortalece al régimen, porque entonces en vez de decir que todo el juego está dañado, truncado, viciado, estás diciendo que solamente es parte del juego lo que está dañado, y que si tú corriges eso te va a corregir el problema. Y entonces desvirtúas la lucha. Lo mismo pasa con la constituyente. Nombras a unos constituyentistas para empezar. ¿Cómo los vas a nombrar? ¿Con qué Consejo Nacional Electoral lo vas a nombrar? Bueno, sin Consejo Nacional Electoral, entonces no. Es una manera de aplicar un 350. No, pero hasta cierto punto, porque si tú estableces una asamblea constituyente, tú por la misma propuesta que estás haciendo una propuesta demasiado, digamos, civilizada, demasiado democrática, demasiado institucional, en un país en donde está cercada de pirañas, de tiburones que te quieren comer. Entonces, en ese mismo proceso constituyente se te va a meter todo esa gente que tú tienes que combatir, todos esos criminales de los que tienes que salir, se te van a meter en ese proceso y te lo van a destruir. Porque si tú me dices que una asamblea de esa naturaleza constituyente de calle, por ejemplo, fuera del CNE, fuera un voto cerrado, donde nada más la gente virtuosa va a participar, y el resultado de esa asamblea va a tener peso institucional, cumplible, entonces sería válido. El problema es que ponte tú, se reúne pura gente virtuosa, y esa gente virtuosa de calle dice, bueno, hay que cambiar la estructura del Estado y tal y tal. Volvemos a lo mismo, los que están en el Estado no te lo van a permitir. Pero ahí no te vienen, ya estamos organizados y vamos a la calle. Linda, no, porque porque el problema con eso, nuevamente estás organizando, y no solamente eso, no solamente que perder el tiempo, sino que estás adulterando la gravedad del problema. O sea, estás diciendo que efectivamente tú tienes un problema de una institucionalidad que no está funcionando bien, cuando realmente lo que te está pasando no es que el marco institucional no funcione bien, no es un problema de constitución. O sea, la constitución, pese a que tiene muchos defectos, digamos, en todo lo que es el marco institucional y la separación de los poderes y la democracia, etcétera, todo eso está impecable en la Constitución. Es decir, desde el punto de vista de la separación de los poderes y de cómo debe funcionar un Estado, en la Constitución actual ya tú lo tienes. Entonces, una constituyente realmente eso no te lo va a cambiar. Entonces, lo que tú estás diciendo en ese proceso organizativo, tú dices, bueno, pero moviliza a la gente, la estás movilizando con una narrativa equivocada. ¿Por
qué? Porque estás diciendo nuevamente que es un problema de instituciones y no de instituciones secuestradas por unos criminales. Ese es el meollo del asunto. Existe ese miedo de llamar las cosas por su nombre, porque pensamos, no, es que no van a meter preso, nos van a matar, no sé qué. No se puede hablar de eso. Por eso yo ponía tanto énfasis al principio de mi intervención, de que yo tengo el derecho a decir esto públicamente, porque como decía el padre Palmar, yo estoy del lado correcto. O sea, yo no soy un criminal. Los criminales son los que yo quiero sacar porque están cometiendo crímenes contra mí. Entonces, yo tengo que hablar públicamente. Y tengo derecho a decir estas cosas públicamente. Entonces la gente habla de constituyente, habla de Congreso Ciudadano, habla de todas estas cosas porque le da miedo decir públicamente esto que yo estoy diciendo. Le da miedo hablar de rebelión civil, le da miedo hablar de fuerza militar, porque entonces dicen, no, ese está promoviendo un golpe de Estado, ese es un golpista, ese es este, ese es lo otro, ese es un... ¿Entienden? Entonces, para tratar de edulcorar el mensaje, para tratar de anestesiar un poco su efecto, lo disfrazan con otros planteamientos, para supuestamente lograr lo mismo. Pero ese disfraz nos mata, porque ese disfraz crea una narrativa legitimadora del proceso. Estamos legitimando el proceso y no estamos reconociendo la gravedad del problema. Estamos nuevamente hablando de que estamos en una sociedad civilizada, democrática, donde se pueden hacer todas estas cosas, y resulta que no es verdad. Estamos metidos en un teatro de ficción. Entonces yo lo que estoy proponiendo con este lenguaje que estoy tratando de que se adopte es el lenguaje real, no del teatro, no de la ficción, sino de la realidad, para que la narrativa sea coherente, porque sin coherencia no vamos a lograr el objetivo. Entonces la coherencia, ¿qué es? Que todo lo que se diga esté acorde con lo que se está padeciendo, con lo que se está sufriendo y con lo que se tiene que combatir. Entonces cuando esa narrativa sea la que se escuche, como decía antes, todo lo demás se activa también. Entonces por eso son las tres fases: narrativa, lucha de calle, intervención militar con esa lucha de calle, gobierno de transición, reconstrucción. Es eso. Entonces la primera fase, por eso es tan esencial direccionar toda la matriz de opinión hacia el objetivo de la libertad y de la lucha en rebelión civil, y no en constituyentes, en Congreso Ciudadano, en todas estas cosas que son el disfraz de esto que yo estoy diciendo. Al final, pónganse a pensar, es el disfraz de lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy hablando es eso mismo, pero sin el disfraz. Porque al final, todo lo que están proponiendo es, bueno, hay que salir de estos delincuentes. Entonces plantean esto como mecanismos para hacerlo, para no decir las cosas como son, porque les da miedo que eso, al decirlo, tenga repercusiones negativas contra sus personas, contra sus partidos, contra sus familias, etc. Cuando resulta que no debe tener esa misma actitud, sin que sea esa la intención, es precisamente lo que criminaliza. La verdad, lo que criminaliza es decir las cosas por su nombre, porque si no fuera tan pecado mortal ante los ojos de la gente que tiene que disfrazar a través de la retórica de la constituyente, del Congreso Ciudadano, hablar de rebelión civil, y hablaran también ellos de rebelión civil, ya no sonaría tan conspirativo, eso no se puede decir, no puedes hablar de eso, sino que se hablaría abiertamente, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que es, pues. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? No, la arma la tienen los militares, por eso es que yo insisto en el tema militar. La rebelión es básicamente organizar a la gente a nivel nacional dentro de una estructura narrativa de rebelión, haciendo acciones de calle que no expongan a la gente. Eso es que la gente, los líderes que activen estos procesos organizadamente, lo primero que tienen que tratar de hacer entender a los que participen es que no pueden confrontar, que hay formas de hacer esto de manera tal que no se confronte, que no se promueva violencia. Claro, pero en la medida, exactamente, en la medida en que tú logres, por ejemplo, en 8, 9, 10 ciudades, de manera organizada, que se hagan las cosas para hacer que se vea que hay una lucha de calle que está organizada y que está colapsando el funcionamiento del país de manera organizada y pacífica, porque yo no estoy proponiendo que salgamos todos con un fusil a pegar tiros. Por eso es que yo hago énfasis en lo militar. Yo pienso que eso le corresponde a los militares. Ojo, que tampoco se van a tener que caer a tiros mucho, porque vuelvo y repito, estos tipos son unos criminales, son unos cobardes. En el momento que le hagan el primer boom, van a salir corriendo. Se los garantizo. Se los garantizo.
piso, van a salir corriendo. La cosa es que esta fuerza militar, esta reserva que tenemos, necesita apoyo moral. Y ese apoyo moral se lo da esa manifestación de calle, que es la que nosotros tenemos que organizar. Pero vuelvo y repito, se puede organizar si están paradas en un permiso de la sociedad. Y ese permiso nos da la narrativa, la matriz de opinión. La matriz de opinión tiene que estar direccionada hacia que no hay salida democrática, no hay salida institucional.